RITEVE presenta Pensemos en voz alta. RITEVE, comprometidos con la vida. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noche sin Tregua, el programa de la política con P mayúscula. Pensemos en voz alta. ¿Se ha puesto usted a analizar que las palabras se las lleva el viento y más en relación con la política? En la política parece que la relación de la palabra, la razón y la acción están totalmente distorsionadas. Hay una crítica constante a que los políticos no cumplen lo que dicen en campaña. Yo siempre digo que la campaña es el mundo de las palabras y el ejercicio del poder el de las decisiones. Pero la palabra influye tremendamente en esa credibilidad que usted pueda tener sobre ellos y sobre la democracia. Ese es nuestro tema de hoy. Ya regresamos. RITEVE presentó Pensemos en voz alta. RITEVE, comprometidos con la vida. Para el tema que les propuse en Pensando en voz alta, invité a don Santiago Manzanal Bercedo. Don Santiago es filósofo, es profesor de la Universidad de Costa Rica, de la UNED, es catedrático de la Universidad Nacional, de la UACA, es escritor y columnista de varios medios escritos y también en revistas académicas. Don Santiago, un placer tenerlo aquí en Noche sin Tregua. Gracias por aceptar la invitación. El placer es mío, muchas gracias. Te invitaría a que brindáramos por nosotros, por nuestras familias y sobre todo por el televidente. Ya regresamos. El agua es indispensable para todos los seres vivos. Costa Rica enfrenta el impacto del fenómeno ENOS, fuertes sequías y exceso de lluvias. El gobierno y sus instituciones trabajan para adaptarnos a estas condiciones extremas. Apóyenos, haga uso adecuado, solidario y sostenido del agua. Cuidemos sus fuentes y zonas de recarga. Por su bienestar y el de las futuras generaciones. El agua es de todos y para todos. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Yo empezaría preguntándole a don Santiago, filósofo, un hombre estudioso e investigador. Este programa es de política con P mayúscula.
Y si hay algo que le hace daño a la política, es el mal uso de la palabra. ¿Habrán los políticos prostituido la palabra? Totalmente. Y conforme ha ido pasando el tiempo, esto se ha ido notando mucho más. La palabra es esencial, ya no hablemos ahora de los políticos, que enseguida entramos en eso, la palabra es esencial para el hombre, o sea, tanto como el invento de la rueda o como el invento del fuego, tan o más fundamental para el paso de homínidos a hombres sapientes, fue el lenguaje, la aparición del lenguaje, de ese conjunto de sonidos articulados y con sentido. Y en el lenguaje el hombre se entrega por entero, el hombre que habla, lo que está haciendo de cara a los demás, es manifestarse por entero, es una radiografía. Lo que yo hablo no existe la palabra radiografiar, pero digamos, me radiografía, me retrata, y sí, de cuerpo entero, se supone que así tenía que ser, excepto que engañe, me retrata de cuerpo entero a mí, a quien hablo. La palabra como tal, concretamente en Occidente, ha tenido una importancia enorme. Aristóteles, sin ir más lejos, definía al hombre como animal parlante, animal que habla, y animal político, dando así a entender el perfecto binomio de lo que es el hombre, su facultad como animal parlante, su facultad de expresar su interior y comunicarlo a los demás, y como animal político, su ser social. Político no significa que se dedique a la política o que tiene que ser político o algo así, sino viene de dos palabras griegas, bueno, polis, que es la ciudad-estado, que entonces había en la Grecia antigua, y tikos, un sufijo que significa que pertenece a o es propio de. Es decir, lo propio del hombre debido a su ser social es que conviva con otros en la polis, en la ciudad-estado, hoy diríamos en el Estado. Y para eso la palabra es fundamental, para ese intercambio. Exacto. Con la palabra transmitimos, comunicamos todo lo que somos, desde nuestros pensamientos a nuestras emociones, etc. Uno esperaría que el hombre piense, digiera y transmita. ¿Está tan ligado el razonamiento del ser humano con lo que dice, o se cuidará tanto al no decir lo que está pensando? Lo digo porque en ese juego que se hace entre la palabra y los hechos, uno encuentra contradicciones, y lo quise enfocar en la política por ser el tema que más me apasiona, pero igual pasa en otros espacios en donde la mentira o lo que se transmite con los labios no está relacionado con lo que se está pensando. Total y absolutamente es tal como usted lo señala. Y ahora que hablaba de la palabra, y que se supone que la palabra es, obviamente, y así es, el instrumento de transmisión del pensamiento, permítame ir un poco atrás otra vez y hacer un poco historia. En la antigua Grecia nace una palabra, en griego era logos, de ahí paréntesis viene lógica, etc. Y esa palabra logos tenía una doble acepción simultánea, una doble acepción, que era, casualmente, en el sentido que usted lo mencionaba, razón y palabra. Se supone que mediante la palabra yo expreso mi pensamiento, mi razón, o mis emociones, etc. Y algo más, para entrar ya más de lleno, como usted comenzó esta entrevista en cuanto a los políticos y la palabra. La trascendencia de la palabra es tal, no solo por lo que dije antes, retrata al cuerpo, de cuerpo entero al hombre. Es la conexión del cerebro y la lengua. Exacto. Cuando alguien le dice, ya que me dice eso, cuando alguien le espeta a alguien, no de una manera precisamente muy amable o quizás muy culta, que conecte la lengua con el cerebro, en realidad lo que le está diciendo, aunque de una manera un poco bárbara si se quiere, un poco adecuada, bueno, lo que le está diciendo en realidad, y lo que está captando en realidad sin él saberlo, es esto mismo que acabo de mencionar, logos, es decir, palabra, razón y palabra, palabra como instrumento para la transmisión. De mi interior, se supone que de mi pensamiento, de algo que se le parezca, mis emociones, etc. Y aquí otra cosa, y valga este preámbulo precisamente para ver y para entender
lo que significa la palabra, la trascendencia de la palabra, la importancia de la palabra para el hombre y en consecuencia la importancia o el desastre o la tragedia que puede significar el pervertir la palabra, y más si se trata de políticos. Pero acabo, si quiere, esta introducción, esta ambientación, digamos, histórica, aunque de manera muy breve, con el hecho de decir que en Occidente la trascendencia de la palabra se le ha considerado tan grande que incluso se ha elevado a al plan de la divinidad, al ámbito de la divinidad. En el judeocristianismo, del cual somos herederos, ahí queda muy claro, cuando se habla, en un principio era el verbo, que es sinónimo de palabra, en un principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, ni más ni menos, es una afirmación contundente, tremenda, del judeocristianismo, del que somos herederos, igual que casualmente del pensamiento griego y del derecho romano, que son los tres pilares casualmente de lo que llamamos Occidente. Y ahora sí, visto ya esta importancia, esta trascendencia de la palabra, que incluso ha sido elevada, como acabo de mencionar, al ámbito de la divinidad, podemos ya suponer cuán terrible, cuán triste, cuán dramático, cuán horrendo, y no estoy exagerando, puede ser la perversión de la palabra por cualquiera, pero especialmente por el político. Por el político. ¿Por qué? Si yo pervierto mi palabra, es decir, si yo engaño, yo, por ejemplo, no soy una figura pública ni nada, ni comando no comando nada, es decir, yo diría que afortunadamente no comando nada, lo más que tampoco lo comando, mi familia, 3, 4, que además no mando yo en mi familia, y mis amigos, ¿no? Entonces, el perjuicio que puedo causar, hombre, está mal, es reprochable, pero es menor, es un ámbito pequeño. Es un ámbito pequeño, no tiene mayor trascendencia en último término. Aquí casualmente, figúrese que ya Aristóteles, que dijimos antes, el gran filósofo Aristóteles que definía al hombre como animal parlante y animal político. Que era bueno para el vino. También, parece que sí. Aristóteles, en una de sus, porque escribió, fue muy prolífico, en una de sus obras, La Política, casualmente, advierte, es curioso, advierte ya entonces, hace 25 siglos, advierte a los gobernantes de que deben evitar la perversión del sentido de las palabras. Increíble. Ya hace 25 siglos. Esa amonestación sigue siendo válida hoy en día. Desgraciadamente sigue siendo válida. Se retuercen las palabras, se retuercen las ideas, se retuercen los conceptos, se engaña a todo Dios. Es política con P minúscula. Es política con P minúscula. Ahora, cuidado, también quiero advertir lo siguiente. Esto también es de los de arriba, de los de abajo, de los gobernantes y de los gobernados. No, nadie tiene monopolio. Lo que pasa es que si hablamos de la política es precisamente por lo que acabamos de mencionar, porque las repercusiones son enormes. Ahora que usted hablaba de Aristóteles y que yo le hice una broma en relación al vino, me acordé que los griegos, en algún momento, Sócrates pensaba solo. Y hoy en día, cuando hacemos simposios, cuando hagamos un simposio es para que la gente comparta la palabra, para que hablen, para que intercalen ideas y pensamientos. Fíjese que Sócrates, se le ocurre que los tipos, o los pensadores, piensan, pero en forma individual, cada uno en una esquina, y él dice, no, tenemos que pensar juntos, tenemos que intercambiar, tenemos que llegar a conocer la palabra, lo que piensa el uno y lo que piensa el otro. Y literalmente, simposio significa bebamos juntos. Entonces de ahí viene la relación que los griegos empiezan con el vino, de tomar y de intercalar, hagamos un simposio. Cuando el ser humano hoy en día hace un simposio es para trabajar, para intercalar, para pensar juntos, para transmitir la palabra. La tecnología pareciera que en alguna medida nos transmite la palabra, yo digo que sin sensibilidad, porque es la letra que se manda en un Twitter, en Facebook. Pero no habremos perdido también la capacidad de interrelacionarnos nosotros en familia, en grupos sociales. Y no estará la palabra en estos momentos en una crisis
de que se le esconde, de que no se transmite y que no hay imagen de esa transmisión de esa palabra? Yo concuerdo con usted, yo creo que sí, y yo creo que ciertamente sí. La palabra también, pero no en un sentido perverso como el que hemos hablado, vamos a hablar de los políticos, la palabra también se ha ido degenerando, claro que se ha ido degenerando, y el lenguaje... ¿Se ha prostituido? Sí, se ha prostituido, pues sí. Los medios electrónicos, vamos a ver, aclarémonos, los medios electrónicos, todas las redes sociales, internet, etcétera, efectivamente es algo realmente maravilloso que ayuda precisamente a la transmisión del conocimiento, etcétera, etcétera. Sale sobrando lo que digo porque todos lo sabemos y así es, ahí están los resultados y ahí está la realidad. Pero la palabra socializa. Pero la palabra, efectivamente, incluso ya que nos ponemos en esto, por ejemplo, incluso se han hecho chistes sobre esto, y sobre todo la juventud. ¿Por qué la juventud? Porque ha nacido con esto, con los medios electrónicos, desde el útero materno ya, yo creo que ya saben o sienten o perciben, exagerando un poco, ¿verdad?, los medios electrónicos. El celular. Usted hablaba de la comunicación, el simposio era para... la gente está así, o sea, está con el celular, el que está enfrente, este otro está enfrente y aquí estamos comiendo, supongamos, ¿no? Y a veces se da entre la familia y el celular, no hay comunicación en ese sentido. Pero viendo el espacio de los políticos, yo siempre hago referencia de que la campaña electoral es el mundo de las palabras. Y llamo eso política en sentido femenino, con A, política. En ese espacio el político sí se atreve con su palabra a acercarse a la gente, a transmitir, pero que después pasa a un segundo escenario que es lo político, con O, y no es una diferencia de género, de sexo, sino que es un espacio donde el político tiene que tomar decisiones. Y muchas de esas decisiones no son consecuentes con lo que transmitió con la palabra en campaña. Entonces el ciudadano de repente empieza a percibir que la palabra que se transmitió en el proceso electoral o en la promoción de una idea era falsa, estaba vacía. Usted lo plantea muy bien en algunos de sus escritos, cuando dice el decir y el hacer está distante. Esto es lo que iba a señalar. Le decía que casualmente hacíamos antes referencia a Aristóteles, bueno, no nos pongamos muy filosóficos, pero que ya desde hace 25 años, muy inteligentemente, y sin duda porque eso ha existido siempre, le decía a los gobernantes, por favor, no me perviertan el sentido de las palabras. Ha ido pasando el tiempo, el valor de la palabra, la fuerza de la palabra, el respeto de la palabra se ha ido perdiendo total y absolutamente. Ahora, ¿qué pasa hoy? Hoy casualmente, creo yo, que un buen motivo, una buena razón, una de las causas principales, si no es la principal, de la crisis que hay, no en la democracia, sino está habiendo en algunas democracias en Occidente, porque no podemos hablar de una crisis de la democracia, así englobaríamos a todos los. Sí. La crisis que están padeciendo algunas democracias en Occidente, creo que es tanto o más que por los millones que se haya podido un político robar y tener ahí bien guardados en el banco, en su cuenta bancaria, es tanto más que eso, es por la mentira, es decir, por la perversión de la palabra del político. Porque es cuando entonces el ciudadano se siente totalmente engañado. El robo, corrupción, el robo es un delito, pero el engaño es un insulto que el ciudadano o que no tolera, no perdona. Esto es lo que está pasando, pienso yo, un poco en Occidente o en algunas democracias y desde hace tiempo. Eso, casualmente lo que usted señalaba, la desvinculación del decir y del hacer, cuando se utiliza como... Aquí un paréntesis, no podemos hablar de todos los políticos, ni voy a hablar tan siquiera de la clase política, sino cuando una buena parte de los representantes de la clase política, porque no podemos, en el mundo del humano no se puede generalizar, solamente en el mundo de la física, por eso hay leyes que tienen un carácter universal, es decir, que son válidas para todo tiempo, lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, de alguna manera tenemos que hablar, pero también, aunque no se puede generalizar, es decir, no podemos decir de una manera universal, todos los políticos son A o B o C, todos los políticos
Pero sí hay una buena parte, desafortunadamente, que no son pocos. No, y el ciudadano lo percibe. El ciudadano habla que el supuesto. político, el ciudadano sí generaliza. Usted no lo hace, usted diferencia, pero el ciudadano sí dice, el político miente. Bueno, sí. Y es verdad, ya digo, siempre hay excepciones. Si el político miente, no podemos, que no entendamos el político miente en el sentido de todos los políticos mienten, porque no es así. Pero si muchos, obviamente muchos, y lo padecen carne propia, ¿quién? Pues el ciudadano, el hombre de a pie, normal y corriente. Repito, era lo que mencionábamos antes. Esa desvinculación del decir y el hacer es terrible. Destruye todo. Ese que es el problema y la perversión del lenguaje por parte de los políticos. Utilizar el lenguaje como un artilugio de la mendacidad, de la mentira y sin ninguna intención de compromiso, eso es fatal. Y lo que tienen que saber los políticos y toda persona, ¿verdad? Pero bueno, hablamos de los políticos por lo mismo, por la enorme por el ámbito del programa que tienen. Es que toda palabra, todo discurso conlleva necesaria e ineludiblemente, conlleva un imperativo moral. Es decir, la palabra obliga, la palabra implica un imperativo moral. Es decir, tengo que decir la verdad y luego actuar en consecuencia. De nuevo, la palabra para el engaño, la palabra para obtener hábilmente en el receptor de sus mensajes. Es decir, ese es el receptor, el ciudadano. A pasear. ¿Y si fuerzan el portón? ¿Sí? No. Tembló. ¿Se dañaría algo en la casa? No. Sí. No. El vecino estaba quemando hojas. ¿Se habrá quemado la casa? No. ¿Sí? No. Mejor viva tranquilo con un seguro de incendio del INS, Instituto Nacional de Seguros. El INA cumple 50 años de ser la llave del progreso en Costa Rica. Una institución cargada de logros, más de 50 centros de formación, 2.000 programas técnicos, cobertura nacional, INA virtual, unidades móviles, reconocimientos nacionales e internacionales, primera institución en América Latina con ISO 9001, cuarto lugar de América según World Skills International, ganadores en Olimpiadas de Robótica y con toda la capacidad para seguir asumiendo los retos del futuro. INA, la llave del progreso. Café y palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y palabras. ¿Dónde estoy? Mira con atención esta escena. Trata de identificar en qué país de Centroamérica fue filmada. Hola, mi amor. Pura vida. Ya salí de la oficina y quedamos de reunirnos con mi jefe en un restaurante del Boulevard Morazán. Pásame a los niños y luego hablamos. ¿Ya tienes tu respuesta? Este comercial fue filmado en Honduras, pero a Carlos de Costa Rica le da lo mismo, porque con su plan postpago de Claro puede hablar, mensajear y navegar desde y hacia cualquier país de Centroamérica con su misma tarifa local. Borra las fronteras de tu mente. Pásate a Claro. Claro que sí. Tertulias de la Cava, un espacio oportuno para intercambiar con los principales actores sociopolíticos de la vida nacional, en el que usted podrá oír, compartir, discernir y proponer ideas. Un espacio de política con P mayúscula, en el que el respeto a la divergencia de pensamientos es el mejor momento para encontrar puntos de encuentro. Los martes, en el Club Unión, a las 7 de la noche. Para reservar su espacio puede llamar al 2257-1555, abierto al público en general. Sea usted parte de las soluciones en Tertulias de la Cava. El político cuando no dice o no actúa como dice,
o como las ideas que plantea, yo siento que hace el ridículo, Santiago. Y ese ridículo le pasa factura. Lo digo porque recuerdo que Juan Domingo Perón decía que el político se puede recuperar del error, pero nunca del ridículo. Y si el político miente, tarde o temprano la mentira sale al aire. Sí. Y hace el ridículo y difícilmente puede recuperarse posteriormente, siguiendo estas palabras de Perón. Yo diría que sí y no, en este sentido. Habría que ver, en términos generales sí, además está lleno de lógica, pero yo creo que depende de pueblos, depende de los pueblos, depende de qué sociedad. Interesante, de qué ¿por qué? sociedad. Es decir, o sea, yo juraría, hay sociedades que se les puede mentir más que a otras. Bueno, no lo podemos comprobar lo que voy a decir, en el sentido de que el ejemplo que voy a decir no existe. Si un político, costarricense, ya que estamos acá, costarricense, miente, hace el ridículo, etcétera, etcétera, frente a eso, quizás ese mismo político, haciendo lo mismo y estando en otra sociedad, tenga un resultado mejor o peor. ¿A qué voy? Vamos a ver. Depende también de la gente, de la preparación de la gente, de qué tipo de sociedad, de cómo es la gente de una sociedad. Hay gente que tolera más, tolera menos, perdona más, perdona menos, entiende más, entiende menos. ¿Y cómo somos nosotros, los costarricenses? Me ponen un compromiso usted ha vivido tremendo con nosotros por muchos años, su familia es costarricense, pero usted tiene la visión española como para poder vernos desde afuera, en un telescopio. Hay mucho que hablar, pero voy a tratar de ser lo más díganos la verdad, conciso no, posible. Pues díganos la verdad. No, siempre, yo lo he dicho bueno. Cuando los artículos y todo, más de... Que su palabra esté pegada a la razón, a lo que está pensando. Casualmente, si no estaría ya aquí, estaría casualmente haciendo lo mismo que estamos criticando. Lo del costarricense es muy curioso y es, repito, largo. Vea, Nick Marx, un sociólogo, investigador británico social, que creó lo que se llama el índice Planeta Feliz, lo que voy a decir todos lo sabemos, en el 2009, lo hacen cada 2 años, pues Nick Marx, creo que fue alrededor de 143 países, llegó a la conclusión, hizo el estudio correspondiente y llegó a la conclusión de que Costa Rica es el país más feliz del mundo. Eso que todos sabemos, los costarricenses lo dicen, no todos convencidos, etc. El país más feliz del mundo. Que recuerdo que en un artículo que yo escribí al respecto, con toda la ironía del caso, como en lo personal me gusta escribir, le decía que bueno, que realmente Nick Marx le había puesto en bandeja de plata, ¿no?, al Instituto Costarricense de Turismo el eslogan, ¿no? Y, por cierto, paréntesis, creo, no lo puedo asegurar, porque en el artículo un poco hablo de eso y me río un poco y pongo al final, digo, esperemos que el Instituto Costarricense, más o menos, no recuerdo con exactitud ahora, esperemos que el Instituto Costarricense de Turismo no se lo crea, porque si lo hace, le pueden acusar de publicidad engañosa, de que el país es el país más feliz del mundo. Y creo haber oído que, casualmente, era cuando yo escribí, que en Miami, una oficina pero no lo puedo asegurar, que en Miami, creo que una oficina que hay de turismo y tal, puso el eslogan de como el país más feliz del mundo. Pero bueno, eso no importa. Hemos bajado en el ranking. Sí, hemos bajado, se ha bajado últimamente, pero no importa. A lo que voy, vamos a ver. Nick Marx hizo esto y lo hizo con en base a 3 factores, que eran la expectativa de vida al nacer, 1, 2, las prácticas ambientales, ecológicas, y 3, el nivel de satisfacción personal que sienta cada uno. Y bueno, con todo eso, bueno, resulta que, yo me alegro mucho, que Costa Rica resulta que es el país más feliz del mundo. Me alegro mucho, pero es que es mentira. Es decir, son verdades a medias, ahí el problema. Las verdades a medias son mentiras. Total y absolutamente. El primer indicador de expectativa de vida, basado en la expectativa, Costa Rica tiene un promedio de expectativa de vida de 79 años. Sí, casi 80. Casi 80, que creo que es de los más altos del mundo. Por Dios, aplausos, qué maravilla, y además es un dato de la realidad, eso no es subjetivo. Pero también es que hay que verlo todo, es decir, el costarricense puede tener una expectativa de vida de 79 años,
Pero en una sociedad que tienes que estar todos los días viendo a ver si no te matan, por la inseguridad ciudadana, por todo esto, que te roban, que te asaltan. Yo sé que pasa en todo lado, en unos más que en otros, en Costa Rica menos que en otros, yo lo sé, etc. Pues bueno, podríamos discutirlo. Lo otro, que las prácticas ambientales o prácticas ecológicas. Bueno, sí, está bien, pero por ejemplo, bueno, en las ciudades el hombre no vive, nadie vivimos, usted ni yo vivimos en el centro de un parque nacional maravillosamente ahí sería cuidado. El mono más feliz del mundo, o el manigordo más feliz del mundo. Exacto, pero las ciudades son un desastre, basura, no hay aceras, es un desastre. Y luego, bueno, prácticas ambientales y prácticas ecológicas. Los coliformes fecales en los ríos, y concretamente, que siempre ha sido publicado en la prensa, el tárcoles se lleva la palma. Uno se mete al tárcoles y muere ahí, o sea, la contaminación y sale hecho, puntos suspensivos. Sale hecho, puntos suspensivos. Exacto. Ahora bien, después, en la tercera, y verá que no me estoy saliendo de tema para contestarle la pregunta cómo somos los costarricenses. Después viene el tercer elemento del estudio, que es que ya es muy subjetivo, el nivel de satisfacción personal de la gente. Y se le pregunta, pues vaya, felicidades, resulta que el 85% de la gente contestó que se siente feliz. Pero no seremos conformistas. Es que ahí voy, ya se me ha adelantado usted muy bien, me adivinó el pensamiento, don Claudio, obviamente. Y ahora le pongo un ejemplo. Obviamente, total y absolutamente conformistas. Vea, este país, es a mí lo que me duele, enormemente me duele, pues porque llevo muchos años en el país y creo conocerlo bien. En los años 40 del siglo pasado, del siglo XX, el país tuvo, que esto sería un enorme cafetal, una enorme aldea, tuvo una visión de futuro impresionante. Tuvo una visión, ahora se llama visión país. Eso que llaman, los costarricenses llaman los caudillos, que sí, José Figueres Ferrer, que sí, Guardia, Guardia Jiménez, qué bien. Iglesias. En los años 40, que esto sería un enorme cafetal, las garantías laborales, la universalización de la medicina y de la educación, casi nada, fundamental para una calidad de vida y para un progreso de un país. Entonces así es como nace después la Suiza centroamericana, y es verdad, diferente, es que somos diferentes de Centroamérica, tiene razón, es verdad, pero lo que pasa es que el costarricense se durmió en los laureles, se quedó pagando tributo al pasado, se quedó como Narciso mirándose en el espejo de los logros y todavía obtenidos, hoy nos vemos el ombligo. Y claro, la teoría umbilical o el campanilismo, la campana de mi pueblo es la que mejor suena de todas, o sea, y entonces el costarricense, entonces la Suiza centroamericana, etcétera, aún así tiende, repito, aún así que, aún con las circunstancias actuales, y ahora voy con eso, tiende a seguir pensando que efectivamente es el país más feliz del mundo, que sigue siendo la Suiza centroamericana, etc. Es decir, lo que debió haber sido, hablo de los años 40 y posteriormente, lo que debió haber sido estímulo y acicate para seguir adelante y progresando Costa Rica, se convirtió, ahí viene, en conformismo. Efectivamente, en narcisismo. Y entonces a mí lo que me revienta es que habiendo tenido y teniendo pero menos, porque lo ha malgastado Costa Rica, el potencial para despegar, no le da la gana despegar. No, la mediocridad, la mediocridad nos ha comido. Y aquí viene lo otro, lo de la mediocridad, casualmente. O sea, es un pensamiento en general de la sociedad mediocre, enormemente conformista, y por eso el país hoy se encuentra estancado, totalmente estancado. Si antes, hace unos años, hace 4 décadas o lo que sea, la diferencia con el primer mundo, invento, porque eso no se puede establecer de una manera exacta, por supuesto, pero sí era de 20 a 25 años de atraso, por eso no era del primer mundo, en relación al primer mundo. Hoy no sé, hoy será de 40, no lo sé, se lo dejo a los sociólogos, si es que esto es posible establecerlo exactamente.
El país creo que puede tocar fondo. Pero también hay como una epidemia alrededor de eso, porque usted también en uno de sus escritos que leí hablaba de la necesidad de un ciudadano más crítico, que había que hacer una campaña global para que el ciudadano fuera más crítico. Es que ahí viene el para problema. Escoger a sus gobernantes, a sus directores. directores. ¿Cómo no? Eso dije, exactamente. Es que ahí viene el problema. Una es la felicidad del autoengaño, hablando del país más feliz del mundo, y hablando también de lo que mencionábamos del conformismo, etcétera. El costarricense por lo general vive autoengañado y se siente feliz así, y uno puede sentirse feliz, es una felicidad que yo no quiero, con la felicidad del autoengaño. Si yo me autoengaño, veamos, el costarricense generalmente siempre se compara con países que están peor para sentirse mejor. Iba a decir una palabra pero me la callo. Mal estamos. No, compárate con los que estás mejor, es la única manera de progresar, porque si no, claro, yo estoy mejor que estos, con los que me comparo. Si uno mira hacia atrás, siempre estará alguien peor. Siempre. Y en ese sentido también es la criticidad. Es muy poco crítico y no aguanta la crítica el costarricense. Generalmente no aguanta la crítica. Es muy acrítico. No hay un espíritu crítico, no hay una autocrítica, quizás por este Pero es curioso, cuando alguien aparece en los medios y es duro y es crítico, uno ve que empieza a generar algunas sinergias con el costarricense. Yo a veces percibo que al costarricense le gusta que otro critique por él, que otro sea duro por él. Usted ve en las redes sociales, alguien pone algo fuerte y la mayoría del costarricense pone un tímido me gusta, pero no entra al debate. No, serán 4 o 5 que se meten a hablar duro en contra o a favor, pero la mayoría es un tímido. Cuando lo que se pone es muy suave, muy insignificante, ahí todo el mundo conversa porque siente que es un espacio de coincidencias, pero no quiere entrar a los espacios de las diferencias. El costarricense no le gusta el conflicto, no le gusta arriesgar, no le gusta el temor tremendo a hacer ridículo. Bueno, todos tenemos temor a hacer ridículo, pero no se atreve a arriesgar, no arriesga. Y evita toda conflictividad. Es decir, es el término medio. Pero no arriesguen los tiempos modernos, porque si me devuelvo lo que usted decía. Sí, claro, antes, estoy hablando de hoy. Estoy hablando de hoy. De nuevo, la misma observación que hice cuando hablábamos de los políticos. No podemos decir, todo subrayado y en negrita y con mayúsculas. Todos los costarricenses, la mayoría de los costarricenses, es una tónica. O sea, cada pueblo, vamos a ver. Cada pueblo, a la manera de lo que ocurre con las individualidades, con usted, conmigo, con Pedro, con Juan o con María, tienen una personalidad dada por su historia, lo que se llama idiosincrasia, etc. Y entonces sí podemos hablar diciendo el costarricense es, el español es, el austriaco es, el alemán es, el argentino es, etcétera, etcétera. Sabiendo que no todos lo son, pero que hay un talante ante la vida, hay una tónica, una manera de pensar, una manera de enfrentar las realidades, etcétera, etcétera, que suele repetirse en la gran mayoría o que suele tener la gran mayoría de esa sociedad. Y entonces sí, podemos hablar siempre con esa observación de una personalidad. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras. Charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya.
y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Ahora, usted también por ahí hace un análisis muy interesante en relación al pura vida, ¿verdad? Que está dentro de ese marco un poco de conformismo. Hasta cuando estamos mal nos preguntan, ¿y cómo va todo? Pura vida. Y no hay trabajo, ¿y cómo estás? Pura vida, pero sin trabajo. ¿Y cómo está la familia? Estoy enfermillo, pero pura vida todo. Hay una palabra. Ahí está. Nos identifica a nivel internacional, nos gusta. El pura vida es... Y criticar el pura vida, yo lo critiqué en un artículo. Casi. Varias gente que me escribió, digamos, aplaudió, estuve de acuerdo. Otros ni le digo lo que me dijeron, porque, bueno, mejor no se lo digo, ¿no? No les gustó. Yo no lo voy a transmitir. No les gustó. Pero absurdamente no les gustó. Incluso la forma de decirlo era tan absurdo. Porque ahí cuando yo hablé del pura vida, hablé de datos, con datos de la realidad, datos que son objetivos, que no son subjetivos, pero sin embargo somos pura vida. No me fastidies, tampoco es así. ¿Qué es el pura vida? Bien, el pura vida yo creo que es, en el fondo, una evocación del Edén, del paraíso perdido. Los únicos que podían decir pura vida eran Adán y Eva, que tenían los llamados dones preternaturales, no tenían esfuerzo, no tenían dolor, no tenían enfermedades, estaban de maravilla. Me figuro que Adán y Eva iban retozando de aquí para allá diciendo pura vida. Ellos estoy seguro que dijeron pura vida y tenían toda la razón de decir el pura vida, porque ahí la vida era pletórica y pura, tan pura y pletórica que era pura vida. Ya sabemos la manzana, la famosa manzana, lo que hizo, que nos desterró a este valle de lágrimas, y entonces la P se cambió de el pura vida, se convirtió en dura vida. El pura vida en el costarricense es una marca país, y el pura vida implica, yo así lo veo, despreocupación, rayana en la irresponsabilidad. Pero no debería ser un objetivo. Y es pura vida. ¿Un objetivo qué? Debe ser pura vida. Claro. Debería ser un objetivo más que una zona de confort. Claro. Diríamos que el pura vida implica una parte de... Gracias. Una parte de felicidad, ¿no? La felicidad. Gracias. Es un objetivo. Claro, el objetivo del hombre en este mundo es ser feliz. Y dentro de ese ser feliz sería el pura vida.
Lo que pasa es que volvemos a lo mismo y quizás tendríamos que conectarlo con lo que hablábamos antes de el país más feliz del mundo y cómo la gente, el 85% dijo que era feliz a pesar de que haya una serie de... Le voy a contar una anécdota en relación a eso. Fíjese que en alguna ocasión me tocó a mí hacer una auditoría de vivienda, me contrataron y con un grupo de gente y entre el trabajo que había una encuesta. Entonces uno llegaba a ver las auditorías de los bonos de la vivienda y uno llegaba a las casitas y recuerdo que era por la zona sur y olían espantoso porque los tanques de agua negra casi que estaban en la sala. Entonces uno le preguntaba a la gente, ¿está contento con su casa? Y decían, no, porque solo está el zinc, faltó el cielo raso. Los baños, sí, pero faltó el lavatorio. La sala, sí, pero no hay puertas ni en la sala ni en los cuartos. Y el patio de pilas, sí está la pilita esta roja, pero pega mucho sol, etcétera, etcétera. O sea, la casa estaba incompleta. Y después venía una pregunta que decía, ¿cómo se siente hoy usted con su casa? Bien, más o menos, muy bien, excelente. Excelente. Es que eso es lo que sorprende. O sea, hay un conformismo sobre lo que había recibido. Es lo mismo, es porque depende de cuán conformista seas. El costarricense es muy conformista y de un aguante muchas veces irritante. Cuidado, no estoy pidiendo que deje de aguantar y que se tiren a las calles y que haya sangre de por medio, entendámonos, ¿no? Pero dentro de los mismos cánones y canales democráticos, civilizados, etcétera, se puede ser un poco más exigente. Mire, la gente aguanta... no tiene, por ejemplo, el sentido de la excelencia o el sentido de la perfección. De nuevo, con las excepciones del caso. Le venden un producto, o le da pena, quizás supongamos. No reclama. Supongamos que esta copa estuviera manchada, que por cierto está excelentemente limpia y transparente. Y yo cojo y igual la aguanta, habría muchos que la aguantarían, tomarían el agua y no importa. Hay un pelo en la comida, lo hace a un lado y sigue comiendo. Esto que parece una tontería, lo que estoy diciendo, no es una tontería, implica una actitud ante la vida, una actitud ante la vida. Hay que exigir, civilizadamente, pero hay que exigir. Pero no quiero quedarme sin decirte esto, Santiago. Un pueblo que no es crítico, un pueblo que no exige, y volvemos al tema de la palabra, y un político que miente. Fatal. ¿Estamos en el peor de los escenarios? Sí. Sí. Alguien podría, estoy seguro que muchos de los televidentes estarán diciendo qué pesimismo más impresionante el que está mostrando esa persona, o sea, yo. Vea, eso también de pesimismo, realismo, optimismo. En cuanto a pesimismo, haría que en medio de todo no es una broma. Un pesimista es un optimista bien informado y con experiencia. O sea, cuando uno se informa bien, por más optimista que sea... Termina siendo pesimista. O un grado de pesimismo. No siga esto. No se trata de pesimismo, se trata de datos de la realidad. Vamos a ver. Recuerdo que hace 3 años, me parece... 3 años. Sí, por ahí. Yo me quedé atónito de tantas cosas que uno ni recuerda y prefiere no recordar. La Caja Costarricense de Seguro Social incineró, porque dejó expirar, 880 toneladas de medicinas que habían expirado. Sí, recuerdo. Pero 880 toneladas. Pero eso es como para... levantar, yo no he visto nada, o sea, yo no he visto sanciones para levantar el grito al cielo. La Caja Costarricense de Seguro Social incineró 880 toneladas de medicinas porque habían expirado, pues ya no se podían. Pero bueno, ¿pero en qué mundo estamos? ¿Quién compró eso? Pero, ¿cómo los utilizaron? Y no hay responsables. Ahí están todos, estuvieron, yo qué sé, no hay responsables. Y todos nosotros contentos. Aquí nadie renuncia en este país y nadie es responsable de nada, me refiero a los políticos. O renuncian de mentirillas. O renuncian de mentiras. Y después quieren volver. Sí, también. Nadie renuncia. No se acuerde de nadie, ¿verdad? No, o de algunos. Sí, sí me acuerdo, pero no, mejor no. Y 880, hace 2 o 3 meses, el Consejo Nacional de la Producción, por una serie de líos, de trámites, de no sé qué y tal, se atrasó y dejó unos días sin comida en las escuelas a niños, las escuelas pobres.
Pero bueno, además, son niños pobres en que en muchos casos... Esa es su única comida. Esto es la única comida que tienen, pero eso es para tirar a toda la gente del CNP fuera, pero al día siguiente. El Bambi también por eso, hace 3 meses también parecido, porque las noticias salieron casi una tras de otra, no puedo precisar la fecha, no importa. El Bambi pues, también por una serie de cuestiones de trámites, en los trámites, la tramitomanía, tenía el dinero, tiene el dinero, no sé cuántos miles de millones de colones, y no pudo, estaban ahí desde hace 3 años paralizados, ¿verdad?, en stand-by, porque los trámites, ¿no? Y con eso podrían haber hecho, parece ser que creo que eran unas 17.000 viviendas de bienestar social. Estas cosas, por ejemplo, para mí a mí me revientan, son graves. Y hablamos de progreso, ¿dónde están? Si levantaran la cabeza aquellos que en los años 40 tuvieron la genialidad. Esto es un régimen de baja responsabilidad. Total. Usted se equivoca y no pasa nada. No pasa nada. Aquí no pasa nada. No, y se propone el famoso puente que tanto se ha comentado, yo alguna vez la comenté también, pero que es verdad. Yo suelo decir, en plan de bromas, y no, en serio, que no se enteren fuera de las fronteras, hoy en día mediante internet, etcétera, que no lean los periódicos electrónicos fuera de las fronteras de Costa Rica. Porque si ven lo de la platina, es que dirían, pero bueno, pero eso es que ni en África, ni en los países más lamentablemente tristes de África ocurre eso. La infraestructura vial, el puente de la Platina, de nuevo, lleva, no sé cuántos años lleva... lleva 3 o 4 gobernantes ya. Una cantidad de millones de dólares tremendos, de tal manera que un exministro de Obras Públicas y Transportes ya lo dijo, con un poquito más se hacía un puente nuevo. Resulta que se hace, falla, vuelve a fallar, etc. La infraestructura vial de Costa Rica es subdesarrollada, etc. País pobre, mentira, totalmente mentira. Y Latinoamérica en general, no solamente Costa Rica, no son países pobres, son países muy ricos. Lo que pasa es que ya no solamente la corrupción de que si hay políticos aquí, allá, que se roban... No, porque incluso en una economía que te robes... está mal robar, cuidado, repito, la corrupción, pero que te robes 100, 200, 300, 400, 500, 600 millones de... aunque sea una economía muy pequeña la de Costa Rica, ni quita ni pone. La verdad es que ni quita ni pone, no. Hay dinero, lo que pasa es que no se administra. Hay 80.000, exagerando. Pero usted dice que es que perdón, Claudio, para acabar la idea. Hay 80.000, exagerando, en Costa Rica. Eso lo dijo, creo que una vez el Fondo Monetario Internacional, etcétera, y no hace falta que lo dijera el Fondo Monetario Internacional, está a la vista, todos lo sabemos. Hay varias instituciones que repiten en sus objetivos y en sus misiones, las instituciones de bien social, de programas asistencialistas. Que si el IMAS, que si el que si... es que no lo recuerdo. Bueno, hay varias, es decir, es una duplicación de recursos. Pero eso no es todo. Se ha publicado hasta la saciedad en la prensa, en los programas asistencialistas, que también sirven para crear el clientelismo, pero dejemos eso de lado. En los programas asistencialistas y las subvenciones, etc. Hay dinero. Y resulta, pero no hay controles para que vaya, pero eso ha salido, no hay controles para que vaya la gente que realmente lo necesita, al pobre, al esto. Bueno, una sociedad solidaria, perfecto, pero no hay controles. Esos funcionarios, toda esa burocracia, por la cual no llega donde debe llegar y no hay controles, es que hay que sancionar a la gente, alguien tiene que ser responsable. Alguien tiene que hacer algo, pero lo que decía usted, aquí utilizando una frase suya, porque ya se nos va el tiempo, nos queda si acaso un minuto. Utilizando una frase suya, es que nuestros políticos están en una diarrea verbal. Sí, yo lo puse en un artículo, la diarrea verbal. La idea, ya digo, esto llevaría mucho, porque tiene una serie de otras ideas también relacionadas con lo que hemos mencionado. Muy rápido, puesto que me dice que ya se termina el tiempo. Y es lo siguiente. Lo que hay que decirle a la gente es que trate de ser más crítica, tenga un espíritu más crítico, que abra más las entendederas, que
no se fíe tanto, no es que no haya que fiarse de los políticos. De nuevo, volvemos a lo mismo, hagamos las correcciones del caso y las excepciones del caso. Y no todos son iguales. Por eso, jamás. No podemos decir, por ejemplo, hablando de Costa Rica, todos los políticos pervierten la palabra, todos los... No, es mentira, no es así. Ahora, no es así. Los de moda tal vez sí. Tal vez. Y que vean bien los conceptos, los clichés, que este es un punto. Es muy típico. Los lugares comunes, los clichés, que la gente repite creyendo que es la verdad. Y es que este sería otro tema para hablar 80 horas, que es el siguiente. La idea de que lo que se llama, y permítame decirle este latinajo, el consensum omnium, es decir, el consenso de todos y de la mayoría. En eso consiste el lugar común. Si la mayoría, o todos, dicen que A es bueno, toman ahí. A es bueno, yo voy a repetir, porque se parte de una idea totalmente falsa de que no puede ser que la mayoría se equivoque. Si la mayoría dice que A es bueno, no se puede equivocar. Pues no, señor, generalmente la mayoría se equivoca. Se nos fue. Y usted no quería venir, no quería hablar. No, y vea que bien lo hace. Por Dios. Vea que bien lo ha hecho. Y no quería venir. Muchísimas. Nosotros ocupamos esas sacudidas en este país. Muchas gracias. No, gracias a usted. A ustedes las gracias, yo la he pasado extraordinario. Vean mañana o repítanlo. Recomiéndelo a las 6 de la mañana o a las 2 de la tarde, mañana martes, y ya el miércoles en YouTube. Disfruten a Don Santiago. Un abrazo a la distancia, nos vemos en 8 días. Gracias. Gracias a usted. Gracias a usted.